Y bueno, ante este tema de la deportación masiva de migrantes indocumentados en Estados Unidos, el canciller de México, Marcelo Ebrard, está fijando postura esta mañana desde la Cancillería aquí en la Ciudad de México. Escuchemos parte de lo que está diciendo. Si nos puedes dar el número que tenemos de mexicanas o mexicanos detenidos en Chicago hasta antes de esta fecha. Tenemos un promedio de 20 connacionales, entre 20 y 30 connacionales que todas las semanas salen de cada uno de los centros de detención que tenemos en esta zona. Uno está en la ciudad de Canquiqui y el otro está en Pulaski, y ambos los hemos estado visitando. Les decía que hay un promedio entre 20 y 30 connacionales de manera regular todas las semanas en esos centros de detención. No, por las redadas no, está diciendo que eso es lo que habitualmente hay. Lo que dice ella es que no ha notado el día de hoy un operativo especial. El número que les dio es lo habitual cada semana. Ahora vamos a Houston con Alicia Kerber. Sí, buenas tardes a todos. Aquí reportando de Houston, las autoridades también han expresado que no van a participar en ningún tipo de operativo migratorio, al igual que en Chicago y Los Ángeles. Mantenemos una comunicación muy estrecha con las autoridades locales. Incluso el propio ICE ha informado que no han hecho ningún operativo en este momento. Hemos iniciado una campaña muy dinámica sobre el triángulo de bienestar, en el cual estamos haciendo del conocimiento de nuestros paisanos y paisanas sus derechos, al igual que información sobre prevenga el futuro, es decir, un plan B en caso de deportación, y invitarlos a replicar la información, que sean ellos el punto central también para replicar la información sobre conoce tus derechos. Contamos con un mecanismo de respuesta rápida en el que tenemos 35 aliados, en los cuales participan organizaciones no gubernamentales, iglesias, clínicas del edificio, el mecanismo Tricamex, así como el personal de la alcaldía, de la policía y del sheriff. Hasta el momento no tenemos ningún detenido mexicano dentro de los operativos que se han mencionado, y hemos realizado visitas a los centros de detención de esta jurisdicción. Gracias, Alicia. Seguimos con Francisco de la Torre en Dallas. Muchas gracias, señor canciller. De manera muy concreta, le informo desde Dallas que todos los días visitamos los centros de detención y procesamiento, además del cuartel general de ICE en el norte de Texas, para entrevistar a los connacionales y, sobre todo, verificar las condiciones en que se encuentran y velar por el respeto a sus derechos. De acuerdo con su instrucción, hemos también reforzado las alianzas con organizaciones sin fines de lucro especializadas en materia migratoria y con abogados para proveer representación y asistencia legal a los connacionales. No tenemos hoy, en este momento, registro de ningún operativo migratorio en el contexto actual, pero la comunidad mexicana tiene muy fresco el recuerdo de 2 redadas masivas llevadas a cabo los últimos 12 meses en el norte de Texas. Ayer sábado celebramos una clínica para jóvenes soñadores DACA y llevaremos a cabo esta semana diversas reuniones comunitarias para transmitir a la gente información y sepan que los consulados de México están ahí para la comunidad. Por último, señor canciller, si bien el alcalde de Dallas tiene apenas 10 funciones, es claro que la ciudad aprecia y valora a la comunidad migrante. No se oye, no tenemos registro. De redada. Gracias. Ya no se oye la bocina. ¿Perdón? Si nos puedes repetir la parte final del reporte porque se fue el sonido, por favor. Se escucha casi. Con mucho gusto. Si bien no tenemos registro de ningún operativo migratorio en este momento, la comunidad mexicana tiene muy fresco el recuerdo de 2 redadas masivas llevadas a cabo los últimos meses en el norte de Texas. Ayer sábado, canciller, celebramos una clínica para jóvenes soñadores DACA y llevaremos a cabo esta semana diversas reuniones comunitarias para transmitir a la gente información y sepan que los consulados de México están ahí para la comunidad. Y por último, si bien el alcalde de Dallas tiene apenas días en funciones, la ciudad claramente aprecia y valora a la comunidad migrante. También se han presentado manifestaciones masivas contra cualquier tipo de redada, canciller. Gracias. Gracias a ti. Vamos a Nueva York. Jorge, por favor.
Señor Canciller, buenos días a todos. Informo desde el Consulado General de México en Nueva York que las autoridades, tanto locales como estatales, nos han manifestado su rechazo a participar en cualquier acción conjunta que pudiera solicitar ICE para esos efectos. El día de ayer se llevaron a cabo 3 inspecciones domiciliarias en las cuales no hubo ningún mexicano involucrado y no tenemos registro de que haya una sola detención para ningún connacional. Informo también, señor secretario, que hemos tenido contacto directo con el director de ICE en la región, con sheriffs de los condados, con alcaldes, con funcionarios de los gobiernos estatales, así como con nuestros aliados de organizaciones no gubernamentales, líderes eclesiásticos, líderes comunitarios, a fin de ir sensibilizando estos temas. Tenemos una gran receptibilidad y todos los días estamos actualizando nuestra información a fin de que toda la diáspora en la región tenga oportunamente la información necesaria para saber qué hacer y cómo reaccionar en este tipo de situaciones. De tal manera que el informe que le damos desde Nueva York es que no tenemos un solo detenido y seguimos actualizando la información para que estén debidamente preparados todos los connacionales en caso necesario. Jorge, ¿cuántos abogados tienes disponibles allá? Tenemos abogados internos, señor secretario, que son cerca de 12 abogados, más todos los abogados externos que tenemos. Estamos hablando de un número aproximado de 15 abogados. Muchas gracias. Vamos para cerrar esta parte con Javier Díaz de León en Atlanta. Sí, buenos días, señor Canciller, buenos días a todos. Aquí en Atlanta, también como en otros lados de Estados Unidos, la alcaldesa de Atlanta y el alcalde de Nashville se han pronunciado en contra de cualquier operativo y han manifestado su solidaridad con la comunidad migrante. De la misma manera, estamos visitando constantemente los centros de detención que opera ICE en esta región, a donde concentran los detenidos de Georgia y de las Carolinas. Hasta el momento no se advierte ningún operativo en donde se haya detenido nacionales mexicanos. Estamos muy pendientes de los acontecimientos, reforzando nuestras alianzas con abogados locales y con organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo realizando talleres y mensajes en la red social para recordar a nuestros connacionales de sus derechos, cómo comportarse ante una detención y cómo comportarse, obviamente, cómo prevenir y hacer un plan de emergencia para proteger al máximo a sus familias ante esta contingencia. Muchas gracias. Le voy a pedir a nuestra embajadora que nos comparta la perspectiva y la información que tenemos a esta fecha, allá en Washington. Sí, muchas gracias, señor secretario. Desde la perspectiva de la Embajada de México en Washington, quisiera subrayar que la Embajada ha mantenido un contacto estrecho con las autoridades federales, desde el más alto nivel del Departamento de Seguridad Interior hasta con la Oficina de Aduana y CBP, y con miembros del Congreso, importantes líderes de la comunidad mexicano-americana. También hemos mantenido una relación estrecha con las autoridades locales de la circunscripción del Consulado de México en Washington, de la sección consular de la Embajada, con las organizaciones de la sociedad civil a través de la Embajada y el Consulado, sobre todo las organizaciones involucradas en la defensa de los migrantes, con abogados tanto de la red de PALE como de abogados consultores y con las iglesias. Todo esto nos ha permitido tener algunos datos fundamentales. Tenemos ahorita alrededor al 1 de julio 1.807 mexicanos detenidos en centros de todo Estados Unidos con órdenes finales de deportación. Ya están detenidos y es probable que ellos sean deportados en los próximos días. Hemos detectado también un extendido sentimiento en la sociedad que se refleja en las posiciones de las organizaciones de la sociedad civil, de las autoridades locales y de congresistas contra las redadas. Específicamente se han dado pronunciamientos concretos de alcaldes y congresistas, manifestaciones de aprecio por la comunidad mexicana y manifestaciones de que las autoridades locales no colaborarán con ICE en la redada por la simple y sencilla razón de que para ellos es fundamental mantener la confianza de la comunidad en la relación del día a día.
Tenemos también la conclusión de que las redadas se concentrarán en detectar y deportar a las personas con órdenes de deportación definitiva por dos razones. Un grupo, aquellos que hayan cometido actos criminales, y segundo, los grupos que tengan detectados que han sometido solicitudes fraudulentas de asilo. Es muy importante que toda la red consular y la embajada y la sección consular de la embajada ha estado, como ya lo han dicho mis compañeros cónsules, promoviendo talleres de Conoce sus Derechos, difundiendo el número del CIAM 520-623-7874 para que los mexicanos se puedan comunicar, así como los números de emergencia de los consulados. Han llevado a cabo jornadas sabatinas, consulados móviles, tienen instalados los mecanismos de respuesta rápida y las visitas a los centros de detención para poder actuar como los mexicanos esperan que actuemos, con una protección de sus derechos, con especial concentración en las comunidades más vulnerables. Estamos, como usted lo ha instruido y el subsecretario lo ha subrayado, en estado de alerta permanente la embajada y los 50 consulados, con todas estas acciones que mis colegas han descrito también y que estamos reforzando desde el punto de vista político en la Embajada de México en los Estados Unidos. Y la sección consular de la embajada, encabezada por el cónsul Rafael Aviaga. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a todas, a todos ustedes allá en Estados Unidos esta comunicación. Vamos a seguir nuestra conferencia. Les convocaría para que mañana pudiéramos hacer un corte a las 12 del día, hora de México, si les parece, y pudiéramos actualizar la información que tenemos hasta el día de hoy, porque no sabemos si en la tarde o mañana esto cambie. De manera que les decimos desde aquí que estamos muy orgullosas y orgullosos de todas y todos ustedes, de nuestra embajada, de todos nuestros consulados, de su dedicación. Muchas gracias, y mañana volvemos a saludarlos a las 12 del día. Gracias. Okay. Seguimos adelante acá con Julián, por favor, acciones previstas. Gracias, canciller, subsecretario. Es importante que los medios de comunicación conozcan las acciones que realizan los consulados en caso de una redada u operativo migratorio. Se trata de protocolos homogéneos que todos llevan a cabo. En caso de una redada, el personal consular se traslada inmediatamente al lugar de los hechos y también a los centros de detención para llevar a cabo entrevistas consulares. En el caso, se analiza caso por caso y en ocasiones se requiere la participación de un abogado migratorio. Hay opciones para que los mexicanos que están en detención puedan salir, no en todos los casos. Por eso es importante que se trate caso por caso. También tenemos vinculación con organizaciones regionales, locales y nacionales, las más prestigiosas, como ACLU, que se le llama así en español, pero en inglés es ACLU, que nos ayudan con litigios estratégicos en caso de que haya detenciones arbitrarias, que haya faltas al debido proceso, faltas a la notificación consular. Tenemos una red de 300 abogados, y ya lo ha mencionado el subsecretario también, una red de 300 abogados contratados por la Cancillería. Tenemos una red de 100 abogados consultores que de manera adicional nos apoyan. Tenemos el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, que ya mencionó también la embajadora. Les voy a dar el número, por favor. Les rogamos que se difunda ampliamente, porque no es un centro de llamadas normal, no es un call center. Es un lugar especializado en atención consular y migratoria. Los operadores son personas profesionistas en este ámbito. El teléfono en Estados Unidos es 520-623-7874. Lo repito, 520-623-7874.
También el viernes, como la Cancillería informó oportunamente en un boletín de prensa, estableció el subsecretario Seade un grupo de trabajo interno, de trabajo técnico, por el cual diferentes áreas de la Cancillería nos coordinaremos en cada ámbito para tomar acción en caso de redadas u operativos migratorios fuera de lo común. Les confirmamos que al momento no ha habido nada fuera de lo común. Consultor jurídico para precisar qué acciones podemos tomar. Gracias, canciller, subsecretario. Buen día a todos. Las acciones de asistencia legal que desplegarán nuestros consulados en Estados Unidos tienen su fundamento legal en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en su artículo 5, que le permite a México proteger los intereses de sus nacionales en el extranjero, en este caso en particular en Estados Unidos, y en específico velar por los intereses de los menores de nacionalidad mexicana o hijos de padres mexicanos. Entonces, hay un marco internacional para la protección consular. El artículo 36 también dispone que hay una obligación del Estado receptor de los Estados Unidos de permitir el acceso y el contacto consular. Las acciones de nuestros consulados en los Estados Unidos se darán en el marco del derecho internacional. Y en la legislación doméstica es la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que obliga a los miembros del Servicio Exterior, titulares de los consulados, a prestar asistencia y proteger los intereses de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En específico, asistencia legal. El tipo de operativo que se desplegará a partir de hoy consiste en la identificación de personas con órdenes finales de deportación, pero al momento de efectuar la identificación y el contacto con esta persona pueden identificar a otros en situación migratoria irregular. Se llaman arrestos colaterales. Lo más común es que pregunten al individuo su nombre, su nacionalidad y su condición migratoria. Y cuando la persona acepta condición migratoria irregular, allá se da una especie de flagrancia y de inmediato es el arresto. Hay que tener en cuenta que no está dirigido a mexicanos, pero en comunidades con fuerte densidad de personas en situación irregular podría haber un número importante de estos arrestos colaterales. Las medidas más importantes que se deben de desplegar en materia de asistencia legal es tratar de impedir o retrasar la deportación para que el individuo que está sujeto a la deportación pueda resolver sus asuntos, en particular los padres, los miembros de una familia. Para evitar que una persona sea deportada de inmediato con una orden final de deportación, hay recursos muy específicos y que no siempre progresan para tratar de obtener un mayor número de días, 15 días o 30 días. Esto se le llama stay of removal o suspensión de la deportación. Esto es caso por caso y ahí los abogados PAL y los abogados consultores pueden entrar a ayudar. El objetivo no es que se impida por completo su deportación, sino lograr que la persona salga de la custodia de las autoridades y pueda resolver sus problemas. ¿Cuál es la situación más importante y en la que los consulados se van a enfocar? Que los padres puedan o viajar con su familia a México, ya en una situación de repatriación completa, o que puedan disponer la custodia parental de sus hijos, la custodia legal. Eso es lo más importante en lo que los consulados han sido exitosos y lo seguirán siendo, velar porque los niños no queden en estado de indefensión o bajo la custodia de los servicios de custodia de menores, lo que sería el DIF local en México. Se prestará atención especial a los jóvenes beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, los Dreamers o los DACA. Los jóvenes DACA tienen una esfera jurídica de protección ante la deportación, tienen su deportación diferida, es decir, no tendrían por qué ser deportados. Pero en un señalamiento quizás de membresía de pandilla, los pueden poner en un proceso de deportación. Ahí los consulados van a intervenir de inmediato para identificar sus circunstancias, ofrecerles asistencia y lograr que su deportación se aclare y si no deben de ser deportados, que no lo sean. En el aspecto de las aprehensiones irregulares, hay ciertos derechos y obligaciones a las autoridades locales consagradas en la Constitución estadounidense. Esto es, no irrumpir en un domicilio de manera violenta, únicamente lograr una aprehensión cuando hay una orden de un juez. La persona puede permanecer en silencio, es decir, tiene el derecho a no autoincriminarse, no puede haber violencia en el momento del arresto y otras tantas. Lo que los consulados harán es
durante las entrevistas y el acceso consular en los centros de detención, preguntar cómo se sucedió el arresto para identificar patrones de irregularidad e iniciar las acciones legales correspondientes, ya sean individuales o colectivas. Esto es independientemente del proceso de deportación. Esto es una situación de velar porque cualquier arresto se dé en el marco de la ley. Los consulados en frontera servirán como un segundo filtro para identificar este tipo de irregularidades y, como les mencionaba, para los beneficiarios del programa DACA. Si los consulados, por la velocidad en la que se da la aprehensión y la movilidad de la persona desde el interior del país a la frontera, no logramos identificar que un joven DACA necesita asistencia, los consulados en frontera serán ese segundo filtro. Lo mismo para identificar irregularidades durante los actos de aprehensión. Nuestras delegaciones de Relaciones Exteriores en las localidades de frontera serán el tercer filtro para identificar irregularidades o necesidades de asistencia. Incluso para jóvenes beneficiarios DACA, si se identifica que fueron deportados de manera irregular, podemos iniciar acciones para buscar su retorno a los Estados Unidos. Verificaremos que se cumpla a rigor los arreglos locales de repatriación en cuanto a horarios y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos un programa muy robusto de asistencia legal, es caso por caso. Seremos exitosos en asistir a los mexicanos y las mexicanas que así lo requieran a lo largo de la red consular. Muchas gracias. Bueno, si ustedes me permiten, para hacer un cierre de la información hasta ahora, no tenemos ningún reporte de lo que denominamos redadas que haya afectado el día de hoy a algún mexicana o mexicano. Está instalado el Centro de Operaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a estar funcionando aquí. ¿Por qué? Porque tenemos todas las comunicaciones, como ustedes lo acaban de presenciar, con los 50 consulados. Entonces podemos estar trabajando simultáneamente en todo Estados Unidos. Dependiendo de lo que ocurra entre el día de hoy y mañana, tomaremos otras decisiones en función del número de casos que se presenten. Si ustedes me permiten, entonces mañana, más o menos a las 12 del día, estaríamos en condiciones de hacer el corte del día y poderlo compartir con ustedes. De lo que en la mañana revisamos, checamos con todos los consulados y encontramos que hubo operativos el viernes, por ejemplo en San Diego, y nada más. No es cierto, tuve otro en Miami. En Miami también, Miami y San Diego. El día viernes. En los demás consulados, el día de hoy, en todos, no hemos registrado ningún operativo todavía. Eso no quiere decir que no estén ocurriendo, o si lo que quiere decir es que no están afectando a mexicanos. Tampoco hemos recibido llamadas extraordinarias a nuestro centro de atención a migrantes mexicanos. Es el canciller Marcelo Ebrard, ofrece una rueda de prensa desde la Cancillería. Ha señalado que no hay hasta este momento un reporte de una redada masiva de migrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos. Ha establecido comunicación con los 50 cónsules que tiene México en las principales ciudades de Estados Unidos y también con la embajadora Marta Bárcena en Washington.